Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este video donde crearemos nuestro primer programa en el lenguaje de programación C++. Este video es una pequeña parte o continuación del video anterior sobre introducción a la programación en C++. Ahora vamos a ver cómo crear el famoso Hola Mundo que todos los programadores o estudiantes que están en formación como programadores pues tienen que crear. Primero que nada tienes que saber que el Hola Mundo no es un cliché dentro de la programación. No es que todos tengamos que hacer un hola mundo la primera vez que tomamos una lección sobre un lenguaje de programación o un lenguaje interpretado. La verdad es que el hola mundo, más allá de ser un cliché, es una herramienta que permite probar tu compilador. Es algo muy simple, es solamente una salida, la cual pues su objetivo es comprobar que el compilador está haciendo su función. En este caso pues traducir las instrucciones del lenguaje de programación o comprenderlas a un lenguaje máquina. Obviamente siempre y cuando la sintaxis o estructura de tu programa pues sea correcta. Vamos a comenzar entonces a crear nuestro hola mundo, pero voy a hacer un pequeño paréntesis en este momento y antes de crear o comenzar con tu hola mundo es importante que comprendamos el concepto de entradas y salidas. Recuerda que un algoritmo o un programa o un software son sinónimos, es exactamente lo mismo y hay reglas o hay características que todos los algoritmos, los programas o los software deben de tener. Una de ellas es que todos tienen entradas, todos procesan los datos y todos obtienen salidas. Es digamos que un diagrama muy fácil de comprender, un proceso muy fácil de comprender, en el cual tenemos simplemente entradas, procesamos datos y obtenemos salidas. Las entradas y las salidas se refiere a los datos que vamos a introducir u obtener después de que se procesen los datos o después de que se ejecuten todas las instrucciones dentro de nuestro programa. Entonces es importante porque en este punto vamos a probar con hola mundo y el hola mundo en este caso es una salida. Entonces es importante para ello. Habíamos mencionado en el video anterior que en el caso de C++ no sabe o no conoce cómo es posible obtener entradas y emitir salidas. Para ello existe una librería que nos va a apoyar, que es de las más comunes en C++, que se llama IOStream. Entonces vamos a poner aquí nuestra librería que se llama IOStream. Listo. Existe otra librería además de la IOStream que nos permite trabajar con dos funciones, tanto para entrada como para salida. Sin embargo, vamos a trabajar con esta porque es un poco más sencillo o más fácil. Una vez que ponemos nuestra librería, la librería para entradas y salidas de C++ es IOStream. Una de las funciones, recordemos que las funciones son esas pequeñas operaciones o conjuntos de código que tienen las librerías, nos va a permitir hacer código y ejecutar código de manera más sencilla y más fácil. Son como de alguna manera pequeños programitas prediseñados que nos permiten ejecutar otro tipo de operaciones. En este caso las funciones dentro de IOStream para entradas y salidas son cin y cout. Tanto el cin como el cout son las funciones para entradas y para salidas. In para entrada y out para salida. Después de cada una de ellas van los signos menor que, mayor que, dependiendo la entrada. En el caso de la función cin van dos signos mayor que, y en el caso de la salida, que es cout, van dos signos menor que. Así va. Después de estos signos o después de estos caracteres, de estos símbolos, va lo que quieras que lea y lo que quieras que imprima. De lo que lea puede ser alguna variable y de lo que imprima puede ser alguna cadena de texto, algún carácter o bien alguna variable. Entonces, que tenemos claro que son cin y cout las funciones dentro de la librería IOStream para poder imprimir y leer datos. En este caso solamente vamos a utilizar la de cout porque estamos creando nuestro programa Hola Mundo. Y Hola Mundo incluye solamente una salida. Por tal motivo ponemos la función cout, ponemos los caracteres o los símbolos y vamos a poner entre comillas. Recordemos que cuando estamos hablando de algoritmos o de programación es importante que siempre las cadenas vayan entre comillas. Vamos a poner la cadena Hola Mundo. Parte de la estructura del código en C++ es que después de cada instrucción va un punto y coma. Una vez que tenemos nuestro cout con nuestro Hola Mundo, vamos a compilar para ver si es posible que se ejecute nuestro programa.
Y en este caso, si está compilando y no hay ningún problema en tu código, el compilador lo ejecutará y arrojará la ventana donde se está ejecutando el programa. En este caso imprime la cadena Hola Mundo. Hasta este punto no hay ningún problema y todo tiene que funcionar correctamente. Una vez que realizamos nuestro Hola Mundo, tenemos conciencia de que el Hola Mundo es una salida, una cadena que emitimos como salida para comprobar que el compilador está funcionando. En este caso vamos a retomar entradas y salidas, pero ahora vamos a trabajar con datos. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo cuando estamos trabajando en nuestro programa de C++, podemos tener como salidas una multiplicación, quizás 3 por 3, y vamos a probar nuestro compilador para ver si obtenemos nuestra salida deseada. En este caso nuestro compilador arroja un 9 como resultado. Sin embargo, esto es posible hacerlo con salidas. Para entradas es importante que tengas conocimiento de que cuando quieres trabajar con una entrada es necesario e indispensable trabajarlo como variables. Vamos a identificar y conocer una variable como un espacio en la memoria que tiene dos características muy importantes y específicas. La primera, las variables o espacios en la memoria tienen que tener un tipo de dato asignado. Ese tipo de dato que podemos trabajar puede ser de diferentes tipos. Puede ser, por ejemplo, un int, puede ser un float, puede ser un char, puede ser un string, etc. Hay diferentes tipos de datos simples y estructurados. Sin embargo, ese no es el tema de este video. Hay que tener en cuenta que los tipos de datos para declarar una variable o para inicializar una variable, pues son los siguientes. Tenemos la palabra reservada int para declarar los tipos de dato numérico de tipo entero. Hay que ser conscientes o considerar que el entero o el int tiene un límite específico de acuerdo a su memoria. Quiere decir que solamente podemos guardar cierto tipo de números ahí. Me refiero a la longitud. En caso de que tengamos que guardar un número muchísimo más grande, existen datos más grandes que ellos, como por ejemplo el long. Además de int y su versión, digamos que con mayor capacidad, que se llama long, tenemos el float, que es un tipo de dato numérico que guarda números reales, o sea, incluye decimales, y también tenemos su limitante, y por lo tanto existe su versión de dato muchísimo mayor o con mayor capacidad, que se llama double. Tenemos el char y tenemos algunos tipos de datos que son estructurados como string. No olvidemos los booleanos en caso de que requeramos trabajar con ellos, y son true o false, se declara como bool. Es la forma en la que vamos a declarar o vamos a utilizar ciertos datos en el lenguaje de programación C++. En este caso vamos a trabajar con un tipo de dato entero, que es numérico, y vamos a trabajar con nuestros identificadores. La primera característica, como dije, es que tenga un tipo de dato, el espacio en la memoria. La segunda característica muy importante es que tenga un identificador. Este identificador vamos a hacer referencia que se refiere o prácticamente es el nombre de nuestra variable, el nombre en cómo vamos a llamar ese espacio en la memoria. Hay reglas para escribir esos espacios en la memoria. Para ello vamos a poner, por ejemplo, número de identificador. En este caso, el identificador, como mencioné, tiene ciertas reglas. Una de las reglas es que no puede contener espacio. Por ejemplo, yo no puedo poner número espacio 1 porque entonces serían dos variables. El espacio está prohibido. Tampoco puedo poner tildes, no puedo poner número. ¿Por qué no puedo poner tildes? Porque nuestro lenguaje está trabajando en el idioma inglés, o las palabras son del idioma de origen inglés. Por tal motivo la tilde no existe. Y así como no existe la tilde, entonces tampoco existe la letra ñ. Es importante que tengamos en cuenta que este tipo de caracteres, además de los caracteres especiales, no vamos a poder ponerlos como parte de nuestros identificadores. Entonces, para este caso tenemos que poner num. Así de sencillo. Otra de las reglas es que no puede comenzar con un número. No podemos poner, por ejemplo, 1 num. Para ello, después ponemos un punto y coma y sería toda la forma de declarar o de inicializar, más que nada definir nuestras variables en nuestro espacio en la memoria. Hay profesores o videos, ejemplos quizás que te mencionen que tienes que inicializar tus variables. Inicializarlas se refiere que tienes que asignarles un valor en cuanto las declares. En este caso acabamos de declarar o definir nuestra variable y quizás te digan que es la necesidad de inicializarlas. Cuando las inicializas quiere decir que les pones un valor inicial. Podemos ponerle por ejemplo un 0, un 3, etcétera, de tipo entero.
Y no es tan necesario, algunos compiladores no lo exigen, algunos otros evaluadores en internet sí exigen que estén inicializadas tus variables. Sin embargo, es una recomendación bastante buena en caso de que quieras evitar algún error en la memoria, sobre todo cuando estás trabajando con números reales. Entonces en este caso no vamos a inicializarla para hacer un poco más simple nuestro ejemplo. Acabamos de declarar nuestra variable que se llama int num1. Algo importante que me gustaría mencionarte es también que puedes declarar más de una variable en la misma línea. Por ejemplo, si yo quisiera declarar otra variable, quizás podría poner int num2. Sin embargo, yo puedo ahorrarme esta línea al momento de que tengo un mismo tipo de dato, puedo ponerla en la misma línea, simplemente separarlas por comas, obviamente con nuestro punto y coma al final. Esto es posible porque ambas variables comparten tipo de datos, que en este caso es entero. Si yo quisiera una variable de tipo float, por ejemplo, más abajo, o de otro llamada, no sé, num3, en este caso sí tendría que declararla en una línea o una instrucción independiente. Recuerda que solamente puedes juntar variables o declarar variables simultáneamente o en la misma línea cuando son del mismo tipo. Una vez que tenemos nuestro int con num1 y num2, entonces ahora sí podemos realizar nuestra lectura. En este caso vamos a poner la función sein, que es para entradas. Vamos a poner los caracteres o los símbolos 2 veces mayor que, y seguida de ahí vamos a poner nuestra variable. En este caso nuestro programa ya sabe que después de que pongamos la función sein, la variable que pongamos es donde va a guardar lo que el usuario introduzca. Eso ya lo sabe de antemano y no tienes que hacer tú nada con ello. Entonces simplemente ponemos sein, los símbolos y la variable donde quieras guardar lo que el usuario introdujo. Yo puedo hacer lo mismo que la instrucción pasada. Puedo bien poner un punto y coma y poner otra instrucción para guardar el número 2, o bien puedo guardarlo en la misma línea, solo que en este caso no se separan o no se diferencian por comas. Vamos a tener que utilizar otra vez el mismo símbolo para poner que ahora vamos a leer el número 2, después punto y coma. En este caso estamos en esta instrucción definiendo o declarando nuestras variables num1 y num2 de tipo entero, que es un espacio en la memoria reservado ya para ellas dos, bueno, para cada una, y después la función sein, y estamos leyendo el num1 y el num2. Posteriormente yo puedo imprimir directamente, en este caso la suma. Si quiero hacer una suma, una operación aritmética básica, puedo imprimir directamente la suma poniendo num1 más num2. Y con esto automáticamente me va a imprimir mi programa la suma. Vamos a ver si se ejecuta y cómo sale. Nos pide en este caso que introduzcamos el número 1, vamos a poner un 3, y número 2 un 5. Nos imprime la suma como número 8. Una forma de hacerlo un poco más complejo, que no tendría razón por qué, pero en caso de que sea necesario porque tú así lo deseas, puedes poner una variable que se llame result, y en lugar de imprimir la suma directamente, puedes poner en este caso result, vamos a poner, es igual a num1 más num2. Vamos a poner nuestro punto y coma, y en lugar de imprimir la suma, pues vamos a imprimir nuestra variable que se llama result. Vamos a probar si funciona, si no cometemos algún error. En caso de que sí no lo va a marcar, ponemos un 3, un 5 nuevamente para num1 y num2, y nos imprime la suma. Entonces es importante que a este punto entiendas o comprendas que es indispensable que cuando manejes entradas y salidas, regularmente vas a trabajar con variables, que las variables se definen o se declaran comenzando con el tipo de dato y asignando un identificador o nombre a nuestra variable. Otra forma o otra especificación es que tienes que quizás inicializar tus variables y no hay ningún problema. Para crear identificadores o especificar identificadores hay reglas muy específicas, y para entradas y salidas pues la función sein y cout. Espero te sea de ayuda y te invito a continuar viendo algunos otros videos en caso de que tengas dudas sobre todo cómo manejar la IDE, cómo crear tu primer programa, y nos vemos en el próximo video.